Y volvemos a Latinoamérica porque vamos a viajar hasta Santiago de Chile para establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López, listos para hablar de los temas más destacados del día. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Cinzia, ¿cómo estás tú? Hola a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Vamos a hablar de la campaña presidencial que ya empieza a tomar un vuelo más amplio. Ya no solamente nos quedamos con las disputas que hay en la oposición, ¿no es cierto?, por si van a primaria o no van a primaria los candidatos, sino que ahora hay también una candidata del oficialismo, ya al menos una de cara a las primarias de junio. Y la verdad, Cinzia, es que para mí al menos a puertas del 8M, que sean dos mujeres en sus distintos sectores las que encabezan precisamente esta disputa presidencial, me parece una buena noticia. Avanzando en la participación de las mujeres en política y en todos los espacios públicos, hay que destacar ese hecho también. Y fueron precisamente ellas dos, Evelyn Matei y Carolina Toa, las que protagonizaron ayer en la tarde actos o actividades, algunas relacionadas directamente con la campaña, otras relacionadas con precisamente la celebración del Día de la Mujer, pero en la que fueron protagonistas el anuncio de ciertas medidas. Vamos a partir por... ¿Qué quieres tú? Dime tú, Cinzia, ¿por quién quieres que parta? Por la exalcaldesa Evelyn Matei, representante, la figura más destacada en las encuestas, de hecho, para ocupar el sillón presidencial, representante de los partidos Renovación Nacional y UDI, que son dos partidos de Chile Vamos, que fueron los partidos que gobernaron con Sebastián Piñera, o la ex ministra de Interior y Seguridad, Carolina Toa, que recordemos hace poquitos días, el pasado martes, presentó su renuncia al Ministerio del Interior para ser precandidata de miras a las primarias de su sector. Dime tú, Cinzia, ¿por cuál quieres partir? Bueno, vamos a comenzar por la exalcaldesa Lucía, que justamente la teníamos en pantalla, era la última que pudimos ver allí en la pantalla de D-News para conocer, ¿no?, cómo está de cara a estos actos que ya inician frente a las presidenciales. Precisamente ayer a las 7 de la tarde, la exalcaldesa Evelyn Matei, entonces partimos con ella, hacía un acto en un teatro en la comuna de Providencia, que recordemos es la comuna en la que ella fue alcaldesa, aunque estamos hablando de una mujer con una larga trayectoria política, una mujer que en algún momento también enfrentó, por ejemplo, una presidencial, fue quien en la segunda vuelta se enfrentó a Michelle Bachelet, perdió con ella, pero tiene una larga historia tanto como ministra como también en el Congreso, y es una figura muy destacada de la derecha chilena, de hace muchos años además en política, desde el regreso a la democracia, incluso un poco antes también como una joven en ese entonces involucrada en los desafíos que significaba, por ejemplo, el término de la dictadura, enfrentar el plebiscito, en fin. Esta sería una nueva aventura presidencial entonces, y en la jornada de ayer, como te decía, en un teatro de la comuna de Providencia, presentó a su equipo programático oficialmente, y esto es bien importante porque ¿qué es lo que podemos analizar de un equipo que encabeza un destacado historiador, Juan Luis Sosa, pero en el que además se incluyen las figuras como Paula Daza, la ex subsecretaria de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Álvaro Belolio, el actual, de hecho, alcalde de la comuna de Providencia, figuras jóvenes, Isabel Pla, la ex ministra de la Mujer de Sebastián Piñera, es que no solamente figuras de la Renovación Nacional y de la UDI, sino que también de Evópolis. ¿Te acuerdas que ayer yo te contaba que dentro de Chile Vamos, todavía los tres partidos no le han entregado oficialmente el apoyo? El primer partido que la menciona a ella como candidata, que la promulga, la proclama como candidata, es Renovación Nacional, que no es el partido de Evelyn Matei, es de la UDI. Posteriormente la UDI la proclama, y Evópolis, que es el tercer partido, la centro derecha, un partido más joven, también podríamos decir que surge en paralelo al surgimiento del Frente Amplio. Aún no ha decidido si va con candidatura propia, sino que, hay dos importantes figuras de Evópolis o vinculadas a Evópolis que están en el equipo programático de Evelyn Matei presentado ayer, Hernán Larraín Mate e Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, que también fue precandidato presidencial en la elección anterior precisamente por ese sector. Así que, como estamos viendo, independiente de que Evópolis no le haya dado el apoyo todavía porque no decide la nueva
presidencia de ese partido, si van con candidatura propia. Hay importantes voces de ese partido que están en el equipo programático de Evelyn Matei, lo que nos hace suponer que probablemente los tres partidos vayan apoyándola con mira a las primarias. Si es que hay primarias, porque recordemos que los otros partidos de un ala más radical de la derecha, que tienen a personas como Johannes Kaiser o José Antonio Kast queriendo avanzar hacia el sillón presidencial, han dicho que no van a ir a primarias y que van a llegar directo a primera vuelta porque consideran que no tienen nada que ver con esta derecha que ha gobernado anteriormente en el país o que ha tenido una presencia importante en el Congreso. Quiero que escuchemos un video que en la jornada de ayer publicó precisamente Evelyn Matei en sus redes sociales, cuando ya la campaña presidencial empieza a tomar más forma. Vivir nuevamente, tenemos los conocimientos, tenemos experiencia, pero sobre todo tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país. Chile va a salir adelante con respeto, sin descalificaciones a los que piensan distinto, con profesionalismo, con rigurosidad, con honestidad y sobre todo con todos ustedes, con este maravilloso equipo. Muchas gracias y viva Chile. Eran las declaraciones que bien mencionabas de la precandidata Evelyn Matei, Lucía. Además podíamos ver a todos estos personajes que tú hablabas que formarán parte de su equipo y que es importante también destacarlo, ¿no? Y hablar, no sé, quizás, si te parece, del crecimiento que ha tenido Matei desde la última carrera presidencial que tuvo con Bachelet hasta el momento, ¿no? ¿Cómo se posiciona para esta competencia, si se puede decir de esa forma, ahora con Toa? Evelyn Matei es una política de fuste, como se diría aquí en Chile. La verdad es que es una política de larga trayectoria. Ha estado involucrada en polémicas, yo te diría que hace ya varios años, pero se le considera una mujer muy profesional, muy rigurosa, una líder importante de la derecha y que ha estado disponible, o sea, no se puede negar, diría yo, y eso es algo también que reconocen voces desde la izquierda, no se puede negar que Evelyn Matei ha mostrado un compromiso con el país, que es parte un poco también de lo que se decía de Sebastián Piñera, con quien en algún momento, de hecho, protagonizó una polémica, pero ya hace ya más de 20 años, en una de las polémicas más recordadas de la historia democrática en Chile y de las pugnas que había al interior de la derecha, precisamente entre los que querían dejar atrás la dictadura y esa visión de ser herederos de la dictadura y defensores del legado de Pinochet, versus los más modernistas, los que querían una versión más revitalizada de la derecha, más centro-derecha, que era la imagen que levantaba Sebastián Piñera, por ejemplo, o Andrés Salaman en su momento desde el Partido de Renovación Nacional. De todas maneras, llega hoy mejor posicionada en las encuestas que, por ejemplo, en su momento disputando con Michelle Bachelet. Sin embargo, la situación electoral es más compleja. ¿Por qué lo digo? Porque antes estaba toda la derecha agrupada en estos partidos, Renovación Nacional y UDI, no habían otros partidos, habían partidos muy menores, muy pequeños, de los cuales de repente surgía una figura, un descolgado, por ejemplo, que podría parecer más centrado, quizás también estos independientes o caudillos políticos, pero la verdad es que cuando se alineaban detrás de un nombre, los partidos grandes contaban con todo el respaldo, esos nombres precisamente de todos los espacios de difusión y de promoción. No había competencia en el sector. Hoy día hay competencia en el sector y pese a que Evelyn Matei es una figura de más largo aliento, de más años demostrando su dedicación al servicio público en distintos cargos y encabezando también las encuestas, la verdad es que desde la derecha más radical, que es un fenómeno que hemos visto a nivel global, están tratando de salir a disputarles espacio a la derecha
que antes podría haber sido la derecha también, centro derecha y derecha más extrema, sin embargo que hoy queda como centro derecha al lado de las propuestas más radicales de la ultraderecha, que en algunos casos tiene visos mucho más conservadores, como en el caso de José Antonio Kast, y por otro lado tienen visos mucho más disruptivos, como es el caso de Johannes Kaiser, que está tratando de levantar un partido libertario, pero que aparecen ellos, como son descolgados de la política tradicional, permanentemente cuestionando no solamente a la izquierda, a los gobiernos de la Concertación, a los gobiernos del Frente Amplio, sino que también a los gobiernos de la derecha tradicional que encabezó Sebastián Piñera. Entonces aparecen criticando, como no han estado en el poder, les es más fácil también impugnar a todo el arco político, y esa derecha hoy día está creciendo en las encuestas y pudiera ser un elemento complejo de abordar con miras a las presidenciales finales, porque además la derecha de Evelyn Matei tiene un desafío. Quieren convocar hacia el centro, por ejemplo, a partidos que no forman parte del gobierno, que hoy día están en la oposición, pero que incluyen a personas que estuvieron en algún momento en los partidos de centro izquierda, en los gobiernos de la Concertación, como por ejemplo la senadora Jimena Rincón. Sin embargo, esos partidos dicen, si quieren ir con nosotros al gobierno, no pueden hacer alianzas con la ultraderecha. Nosotros no tenemos nada que ver con la ultraderecha. Y por otro lado, cuando se avance a la primaria con miras a una primera vuelta, se espera por parte de la derecha aunar esos votos también. Entonces hay un desafío respecto de con quién hace alianza con miras a las primarias, por ejemplo, Evelyn Matei. ¿Va a hacer alianza con los sectores más vinculados al centro o va a hacer alianzas con los sectores más vinculados a la ultraderecha? Nosotros entrevistamos a Mario Desbordes para el funeral de Sebastián Piñera y él nos decía, no hay posibilidad de alianza con la ultraderecha, o con republicanos. Mario Desbordes es un hombre que también fue precandidato presidencial, hoy día es el alcalde de la Municipalidad de Santiago, fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, está vinculado de cerca también y apoya a la candidatura de Matei, y sin embargo para él no hay ni una posibilidad de hacer alianzas con la ultraderecha, pero son votos que quizás se necesitan. Ahí hay que ver, si hace alianzas con la ultraderecha, cuánto pierde hacia el centro, si al revés, no hace alianzas con la ultraderecha, cuánto molestan esos otros candidatos a una candidata como Matei, por ejemplo, a la hora de establecer pugnas permanentes por distanciarse, por diferenciarse, que es la diferencia entre Kast y Johannes Kaiser con Evelyn Matei, que en su discurso dice, con respeto, sin menospreciar o descalificar a los que piensan distinto, lo dice precisamente aludiendo a la forma de hacer política que tiene la ultraderecha, tratando de marcar una diferencia. Así que veremos cómo avanza esa candidatura, porque lo que todavía falta es las definiciones con miras a una primaria. Quieren ir a primarias con todos los candidatos de las derechas, pero ellos no están disponibles todavía para eso. Así que debemos estar atentos a esas jugadas, Ciencia. Así es, para saber entonces cómo avanzará esta campaña presidencial de Evelyn Matei, ¿no? Respecto a las posibles alianzas que pueda hacer, tal como tú lo mencionabas, Lucía. En el caso de Carolina Toa, aunque se conoce un poco más, la gran pregunta siempre queda latente, ¿no? El apoyo del presidente Boric. Él ya había dicho que no iba a hacer declaraciones al respecto por lo pronto, pero de alguna u otra forma lo que la gente siente, y esto es lo que tú puedes aclarar, Lucía, es que el posible gobierno de Toa vendría siendo como una representación de lo que se ha visto en los últimos años con Boric. Bueno, ayer en la tarde Carolina Toa participaba de su primer acto como candidata en la comuna de Renca, el alcalde Claudio Castro, así como, ojo, el alcalde Tomás Bodanovich, a quien todavía el Frente Amplio trata de convencer para que sea candidato presidencial, han mostrado su apoyo precisamente de distintas formas a la candidatura de Carolina Toa, y una de las formas en la que lo muestra estos alcaldes que son ampliamente votados en las elecciones municipales, teniendo los récords de votación, y que eso es importante también porque son personas que tienen mucha influencia en sus propias comunas más allá de los partidos. Es entonces Claudio Castro quien organiza una actividad dedicada al 8M, a las lideresas de la comuna de Renca, y ahí se presenta entonces Carolina Toa en su primera actividad como candidata. Escucha historias de mujeres, habla de su condición de mujer, de su madre, de ser hija sin padre,
Recordemos que el padre de Carolina Toá era ministro de Salvador Allende, torturado y muere a raíz de esas torturas después de ser detenido en un campo de concentración en el sur del país, en la isla Dawson, y ella crece sin padre en el exilio. Y luego también, y lo señala así en sus redes sociales, le toca enfrentar la maternidad sin padre, haciéndose cargo, como muchas mujeres, de sus hijos, que de hecho estaban presentes en el momento en el que ella renuncia a la presidencia. Se pudo ver a sus dos hijos. Mucha gente ni siquiera sabía que Carolina Toá tenía hijos. Es una mujer que ha estado desde muy joven en la política, pero también casi como Evelyn Matei. No de la misma edad, son generaciones distintas, pero ambas apareciendo en la política desde los años de la dictadura hasta hoy, en distintos roles, y la verdad es que había resguardado mucho su vida personal, y la primera vez que se le puede ver ya más masivamente con sus hijos es en ese momento de su renuncia. Dos hijos adolescentes, Emilio y Matilde, quienes son los que la acompañan al momento de la renuncia. Bueno, de eso habla en esta jornada de ayer Evelyn Matei frente a un montón de mujeres, y sobre eso también se refiere en un tuit que publica en la jornada de ayer, aludiendo a las medidas que pretende promover, que las paso a leer. Dice: hay 3 cosas que me obsesionan y me gustaría impulsar. Primero, que el postnatal masculino sea un derecho irrenunciable para tomarnos en serio el problema de la paternidad de los hombres. Segundo, dar una pelea campal contra el alcoholismo. El alcohol, sin ser la causa, está presente en muchos de los casos más graves de violencia. Como todos los problemas de lo que no se habla, son las mujeres el colchón social de nuestras familias en esta situación. Quiero enfrentarlo con fuerza, partiendo por meterlo en el GES para todas las edades. El GES son las garantías de salud a las que pueden acudir las personas para tratamientos preventivos o resolver problemas como pudiera ser una enfermedad vinculada a un consumo problemático. Por último, la educación socioemocional debe ser prioridad. Enseñar y aprender a manejar los conflictos, respetarnos entre hombres y mujeres y aceptar las diferencias. Son las primeras medidas que menciona Carolina Toá, refiriéndose a unas áreas distintas a las que tuvo que abordar como ministra del Interior y Seguridad. En ese rol, ella tiene logros, pero también tiene cargas, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿no es cierto, Cinzia? Ella efectivamente va a tener que enfrentar el desafío de ser quien de alguna manera represente los logros y los fallos de este gobierno. Se le puede ver como una continuidad, precisamente, y eso puede ser una ventaja para las derechas. Por otro lado, Carolina Toá, precisamente por su experiencia política, y cuando no estuvo en la política, que fue con la erupción del Frente Amplio, que surge precisamente impugnando las figuras de la Concertación, pese a que Carolina Toá había sido la mujer que le había abierto las puertas y había convencido a su partido de darle espacio a estos nuevos candidatos de esta izquierda más joven, de Revolución Democrática, por ejemplo a Giorgio Jackson, a figuras que surgieron con esta izquierda más joven que hoy día está concentrada en el Frente Amplio. Personas como Carolina Toá quedan fuera de la política o deciden dar un paso al costado de la política, y ella se desempeña durante ese tiempo como analista en distintos medios de comunicación y tiene experiencia en debates, en conversaciones en medios, y tiene un profundo conocimiento. Al igual que Evelyn Matei, ambas son políticas muy rigurosas, muy profesionales, de amplio conocimiento sobre el Estado y de buenas relaciones también con distintos sectores. Y ahí Carolina Toá va a tener que demostrar cómo se diferencia. La cultura a la que representa ella, que no es precisamente la del Frente Amplio, la de los jóvenes que hoy día están liderando en el gobierno, es una versión, pudiéramos decir, la más socialdemócrata, más vinculada a la Concertación. Ella es hija de la Concertación. Surge, podríamos decir, es hija de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es en esos gobiernos donde ella trabaja como subsecretaria y como ministra también. Entonces representa a esa generación, la generación de los 90, que es saltada en términos políticos, que no pudo mostrar liderazgo porque tenía todavía a estas personalidades fuertes que habían sido las que habían luchado contra la dictadura, y que luego se saltan esos gobiernos precisamente a ser gobernados por los más jóvenes. Así es que Carolina Toá tendrá ese desafío, por una parte, reconocer sus logros, por otro lado, despegarse de la idea de que es la continuidad de Boric, sino que una distinta manera de entender la herencia y la cultura de la Concertación en este siglo.
Interesante, Lucía. 254 días entonces nos separan de las elecciones en Chile y estaremos seguramente tenemos un retomando contador. el contacto contigo. Sí, tenemos. Ya Muchas gracias. Tenemos un contador de... Ya iniciamos el conteo oficial, la cuenta regresiva para esta importante fecha en Chile, así que estaremos contigo, Lucía, muy pendientes de todos los detalles. Gracias por el contacto. Perfecto, gracias.